Aquí ponemos lo que es cómo aplicar correctamente el sistema de trabajo. Por ejemplo, levanten la mano quién llegó aquí al hotel el día de ayer. ¿Ok? Cuando lo recibieron con una toallita húmeda, ¿no? Para que te quitaras su sudor, porque aquí en Cancún el calor está, híjole, rico. En Monterrey es bastante calor, pero aquí es como que más guapachoso, así, más pegajoso, ¿sí o no? Entonces, después de eso te dieron una copita de, no sé, era un ponga o algo así, no recuerdo de qué era la bebida. Pero bueno, ese es el sistema de trabajo de ellos. Recibirte y de la manera más cálida para que te sientas a gusto y pleno en este hotel. Se lo digo, chavos, porque antes de llegar yo a esta compañía también trabajé en uno de los hoteles en un puerto Cabo San Lucas. ¿Alguien lo conoce? Levanta la mano. ¿Sí? Entonces, cuando estaba trabajando ahí, obviamente era un empleado, sabía que no tenía esperanza alguna de querer llegar a un puesto más arriba. Sin embargo, trabajaba todos los días ahí. Desde que llegaba y hacía el check-in como empleado, había un letrero a un lado del reloj que decía: sonríe. Ibas por los pasillos porque parecía ratita, eran puros laberintos, tus lockers. Y durante todo el camino decía: sonríe, sonríe, sonríe. Y hasta lo hacía con una letra más capital y cada vez más grande: sonríe, sonríe, sonríe. Cuando llegabas a tu locker y lo abrías, había un espejo y lo que llegabas, y obviamente te veías con una sonrisa y dices: ¡ah! ¿Sí o no? Porque te lo recordamos durante todo el camino. Entonces, a nosotros, una de las clases principales de nuestra compañía es enseñarte cómo aplicar el sistema. Y muchas veces, nosotros como gerentes, chavos, lo menos que hacemos es aplicar el sistema. Llegamos por la mañana y ¿qué pasa? Buenos días. Llegan tus chavos por la tarde llenos de negativas y ¿qué no te fue? Cuando te enseñaron sonrisa, entusiasmo, contacto visual, pero lo perdemos. Es por eso que tenemos negocios que se nos dificulta mucho levantarlos. Y obviamente se los estoy diciendo porque ahorita quiero que entiendan que nosotros como gerentes, chavos, debemos de tener integridad. ¿Alguien me puede definir qué es el término de integridad? ¿Nadie? ¿A alguien se le viene a la mente cuando pregunto integridad? Nada. ¿Responsable, honesto? No. Ok. Es una persona que cuando eres íntegro es que tienes todo, no es falso de nada, te sientes bien contigo mismo. Ok. Puro. Creo que estás compuesto de tus valores. Íntegro, se define, y apúntale por favor. Íntegro, ponga las siguientes palabras: lo pienso, lo digo y finalmente lo hago. Segunda escuela, ¿cómo aplicar el sistema correctamente? Lo pienso, lo digo y lo hago. Si soy maestro en el sistema, pues obviamente tengo que aplicarlo siempre, chavos. Somos gerentes, no lo debemos de olvidar. ¿Sale, va que va? Sí. Se les recuerda. Obviamente, ahorita con este ejemplo, antes de pasar al siguiente, les comentaba lo de este hotel, chavos, por lo siguiente. Ayer que yo llegué, nos atendió una señorita en la recepción, se llamaba, creo, Claudia o Cecilia, algo así, era la del spa. ¿A quién le habló? Bueno, algunos de ustedes lo vieron, ¿sí o no? Claudia, ¿verdad? Y era una persona que desde que te veía: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta la vocecita bien tierna y todo, ¿ah? La verdad, sí. Y fíjense, curiosamente, chavos, ese es el sistema del hotel. Todos los que trabajan aquí te atienden y lo primero que hacen al verte es sonreírte y decirte: buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Que le vaya bien, bla, bla. ¿Y qué crees? Están trabajando para las ventas de otra persona y tienen mucho mejor actitud que muchos de los que estamos ahorita sentados. Pongan atención en eso, chavos, ¿de acuerdo? La tercera, ley de probabilidad. Fíjense, nosotros repetimos patrones en la vida. Esto para nosotros lo conocemos como costumbre.
Las costumbres se hacen hábitos y los hábitos se hacen leyes. El término ley tiene tanto valor por lo siguiente: ley se tiene que cumplir. Bien, un decreto. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Y muchas veces como gerentes, chavos, obviamente ni siquiera nosotros entendemos qué es la ley de probabilidad. Por eso cuando perdemos gente, por eso cuando contratamos, perdemos gerentes, no entendemos, perdemos la actitud. Cuando es una clase que para empezar, ahí dice, tengo que enseñársela al chavo. Pero les estoy hablando de integridad, lo pienso, lo digo, lo hago. Y cuando quiero enseñarlo es porque yo comprendo para empezar la clase de ley de probabilidad. Obviamente, si se lo voy a enseñar al chavo, es porque yo ya la comprendo y la domino al 100%. Voy a crecer gente en volumen, voy a perder gente en volumen, voy a promover gerentes, voy a perder gerentes. Ya lo dijo Cándido, yo no lo puedo decir porque no he crecido una organización grande, pero él te lo puede decir. Ha crecido grandes organizaciones, ha perdido toda la organización y sin embargo entiende la ley de probabilidad. Por eso la predica. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez aquí, chavos? Ok, la siguiente clase, que obviamente es una de las más importantes, que es la clase de curva de impulso. ¿Por qué le debo de enseñar la clase de curva de impulso al chavo? ¿Alguien me puede dar un poquito de agua, por favor? Por la siguiente razón, chavo. El chavo cuando llega a esta empresa, obviamente no entiende de procesos, no entiende de sistemas, no entiende el porqué de las cosas. Generalmente las personas hacemos todo a rumbo. ¿Sí o no? Les ha tocado la persona típica que llega, que a lo mejor ha tenido un puesto gerencial en otra empresa, y lo primero que te dice es, mira, a mí no me tienes que decir nada, yo sé hacerlo, y si tú me contactas directamente como gerente, te lo puedo hasta mejorar. ¿Les ha pasado que alguien les diga eso? Sí, ¿verdad? Todos. Y más cuando te ven que un chiquillo de 22 años o 21, hay uno que está de 19, ¿sí o no? Entonces, obviamente, ¿cuál es una clase que yo les tengo que enseñar a mis chavos desde la primera semana? Curva de impulso. Empezamos desde abajo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo? Obviamente, ¿cómo se lo voy a explicar? Obviamente aquí va referente a lo del sistema. ¿Por qué lo que es de introducción? ¿Por qué la breve historia? ¿Por qué la presentación? ¿Por qué el cierre? Importancia del recash. Si yo obviamente no le explico y por qué detallado, forma y fondo de cada una de las cosas, el chavo nunca lo va a entender. Y por eso después batallamos cuando cuando el chavo te dice el cierre después de la breve historia. ¿Les ha pasado? Y tú lo quieres corregir y corregir y corregir y no entiende el chavo. ¿Pero sabes por qué? Porque desde la primera semana no argumentas por qué la importancia de cada paso. ¿Por qué la importancia de aplicar cada una de nuestras cosas desde el inicio? Y por eso, chavos, les estoy explicando las clases de la primera semana. No estamos hablando es la primera semana. La forma en cómo tú la aplicas, obviamente, es dependiendo de las necesidades de cada uno de los chavos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Y la primera, chavos, fíjense. Mentalidad de estudiante. La información. ¿Han escuchado la palabra que la información da poder, sí o no? Nosotros, el ejemplo más claro es que ahorita estamos aquí en Cancún, en un hotel muy bonito, la verdad, muy bonito, y lo cual venimos a aprender de las personas que ya tienen algo de experiencia. La información da poder. ¿Qué es lo que le tengo que yo enseñar desde la primera semana al chavo? Obviamente, el chavo no sabe mi sistema. Por eso yo, que tomo el control, el que ya lo aplicó porque ya es gerente, le voy a decir paso a pasito cómo debe de hacer las cosas para que obviamente lo aprenda. Y eso quiere decir mentalidad de estudiante, chavos. Que desde el principio le digas a la persona que obviamente, a lo mejor no lo sabe todo, porque si lo supiéramos, pues fuéramos unos superdotados y saliera, no sé, luz detrás de nosotros, pero pues nada de eso no pasa, ¿eh? Sí sabes un poco más, nada más. Y tienes que enseñarle al chavo que lo que le estás enseñando es por su bien.
Y tienes que predicarle desde el principio que aprenda, porque es bueno tener una mentalidad de estudiante. Y la verdad no mucho gusto este punto, porque yo he ido a muchas juntas, tengo 2 años en la empresa, y a las juntas a las que yo he ido, siempre he visto a un Cándido, a un mismo Jesús Alcocer, que cuando alguien pasa y tiene menos tiempo a exponer, ellos todavía están anotando. Digo, qué chingón, ¿sí o no? Por eso están donde están. Entienden que la mentalidad del estudiante es importante y por eso la transmiten a los demás. Y obviamente es importante que se lo transmitamos a los chavos desde la primera semana. Y ya por último, chavos, una clase importante para nosotros es entender el cuadrante del flujo del dinero. ¿Saben por qué batallamos tanto con un negocio, chavos? Por el hecho de que muchas veces ya somos gerentes, pero ya lo dijeron en juntas pasadas, somos gerentes virtuales, como el presidente que elegimos, ¿no? Cuando decían gerente virtual. Lo mismo pasa con nosotros. Ya tienes el puesto, tienes una clave, TC, no sé, desde tu ciudad, pero no te comportas como tal. Y aquí te estoy dando la clave para que puedas tener éxito. Y una de las clases principales para que tu gente haga el rollo de esta empresa es transmitir al 100% el cuadrante del flujo de dinero. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque somos gerentes virtuales. No somos gerentes reales. ¿Qué significa ser un gerente real? Obviamente entender el verdadero puesto de un dueño. Y nos ha llegado a pasar a todos, chavos. ¿Cuántas veces ha llegado a tu negocio ya siendo gerente y sin corbata? ¿Se están desinflando o qué? ¿Cuántas veces ha llegado al negocio de otra persona y resulta que le dio la llave a su chavo para que abriera porque el gerente no iba a llegar en la mañana? ¿Se dan cuenta de la gravedad, chavos? ¿Cómo no transmito obviamente esa clase primordial desde la primera semana? Porque somos gerentes virtuales, gerentes de papel. Hoy en día lo que necesita este negocio, y obviamente tu negocio, es que en realidad seas un gerente real, no virtual. Eso es lo que te va a llevar obviamente a tener un verdadero negocio, ganancias reales, en los que obviamente estés ganando dinero, y pues cuando ganes tus 100,000, ya no vayas por 100,000, si vayas por 200, acá como maravilla, ¿sí o no? Pero ¿sabes por qué se nos dificulta tanto? Porque ya seguimos haciendo lo mismo. Y bueno, chavos, fíjense, hace algunos días fui al HSBC, yo creo que es el banco el único que frecuentamos, ¿verdad? Por el hecho del pago. Y estaba ahí esperando y vi un comercial que me imagino que ustedes ya han de haber visto ahí dentro de la sucursal. Iba una familia arriba de un coche y había un pequeño letrero que decía choque a 10 kilómetros. ¿Ya lo vieron? Y el esposo iba manejando, era de noche, y despierta a la esposa y dice: vieja, despiértate, ya vamos a chocar. Y la vieja dice: aquí va a dormir, iba a dormir también. Y le dice a la esposa: ¿vamos a chocar? No hay problema. Entonces le dice la esposa al esposo: ya vamos a chocar, vámonos, deja despierto a los niños para que estén preparados. Y le dice: niños, ya vamos a chocar. Y los niños se despiertan, ¿no? Ya otra vez, papá, chocamos la semana pasada, ¿cómo que otra vez? Sí, hijos, ya vamos a chocar, prepárense. Y luego se iban arrimando y en la carretera se veían pequeños letreros que decían: choque próximo, 5 kilómetros. Y choque próximo, 2 kilómetros. Y finalmente, la lección de esto decía: la vida no avisa, compra tu seguro. Era obviamente un seguro para los chavos. Hoy en día, chavos, nosotros, por ejemplo, la vida, así como esa lección nos dieron en el comercial, también para nosotros, la vida no avisa. Hoy en día, lo que sí debemos de aprovechar es precisamente que vienes hasta Cancún, ves a personas que están en primeros lugares, ves al mismo presidente, a otros vicepresidentes que te dan la información. Papita,
para que llegues a tu negocio y obviamente lo apliques. La vida no dice, tal vez, ¿quién te asegura que el día de mañana llegues y es cierto y ya no tengas ningún chavo en tu oficina? ¿Qué vas a hacer? Afortunadamente acabas de llegar a una junta en la que te dijeron cómo hacerle para levantar una organización completa, no nomás una oficina. Entonces es llegar y ¿qué? Integridad, pensar, decir y hacer lo que tenemos, chavos, ¿sí o no? Y ya finalmente, en la parte de abajo, dice, recuerda que nuestro sistema es abstracto y abierto porque está compuesto de ideas que solo funcionan a través del pensamiento de las personas y para dominarlo solo es a través del aprendizaje y de la autoorganización. Por eso es importante que cuando se inicia, tener diario juntas básicas que vayan sembrando en los pensamientos nuevos ideas que sí puedan llegar a ser gerentes y a través de la capacitación. Obviamente, fíjense, todo esto nos va a llevar a que nosotros seamos excelentes gerentes. Y finalmente, chavos, para obviamente dejarle el espacio a la siguiente persona que sigue, yo escuché algo bien importante, una frase que dijo uno de los gerentes importantes de esta organización, y me gustaría compartirlo porque gracias a esto yo cambié mi mentalidad. Porque también el año pasado no era un gerente que dijeran ustedes, pues ganan los grandes números, al contrario, me estaba ocupando por otras tonterías. Y decía que una vez había un niño que le decía a su mamá, hijo, métete a la milicia. ¿Y cuál es el rango más importante en la milicia? Muy, ¿tú que estuviste en la milicia? No está muy. Acá. El comandante decía, hijo, métete si te metes a la milicia, vas a llegar a ser comandante. Le decía, o si te metes a la música, vas a llegar a ser un gran músico. O si no, si ya eliges la religión, si te metes a la religión, pues vas a llegar a ser, a lo mejor hasta el Papa, ¿no? Y dice el niño, no, yo decidí pintar y por eso hoy soy Pablo Picasso. Chavos, ¿qué significa esto? Cuando haces las cosas de corazón, el resultado se da en automático. Hoy en día tienes las clases básicas. Cuando entregas todo a tu negocio y lo haces de corazón para ayudar y sacar y pasar la oportunidad a otras personas, el resultado se da en automático. Ahí está la Biblia, ahí está lo que ha hecho grandes personas que llegar a grandes puestos, vicepresidentes, presidentes, y obviamente vamos por eso y mucho más. ¿De acuerdo? ¿Bien tu